Buenas tardes. Vamos a dar inicio a nuestro programa Nueva Cultura Empresarial. Mi nombre es María Padilla. Yo soy coach y entrenador transformacional para crear equipos de alto rendimiento en las empresas. Me especializo sobre todo en desarrollar habilidades de comunicación, liderazgo, relaciones estratégicas, ventas y negociaciones, entre otras. Hoy les vamos a hablar de cómo el coaching ejecutivo les puede ayudar a transformar la genética de sus empresas. Y para eso estoy con Bruno Estrada, que él es coach y psicólogo organizacional y nos va a ayudar con ese tema. Bienvenido, Bruno. Gracias por la invitación, María. Bienvenido. A tus órdenes. Muy bien. Bueno, mira, pues para entrar en contexto, primero vamos a hacer una analogía entre lo que es la genética de una persona y la genética de una empresa. Ok, muy bien. Nos dicen que el gen es la unidad básica que compone nuestro ADN. Uh-huh. Ajá. Y entonces después se empaqueta en cromosomas. Okay. Y estas cromosomas, así como nosotros tenemos cromosomas, también las empresas tienen lo que son sus unidades de negocio, sus grupos de trabajo y sus áreas funcionales. Muy bien. Uh-huh. Y las proteínas para una empresa, que son las que le dan valor y las que crean sinergia, son las personas y las relaciones que se dan entre estas personas. Ajá. De acuerdo. Por lo tanto, lo que son los genes de una empresa serían las habilidades, las aptitudes, los hábitos que tienen todos los colaboradores de la empresa. Uh-huh. Muy bien. Y así como nosotros tenemos un código genético que nos hace diferenciarnos a unos de otros, las empresas también tienen su propio código genético, que es lo que los hace ser únicas. Okay. Ajá. Uh-huh. Cierto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es ese código genético de las empresas? Pues es su cultura organizacional, son sus estrategias, sus procesos y sus políticas, y sobre todo la manera en que dirigen y se comunican entre ellas. Uh-huh. Uh-huh. Muy cierto. Sí, ¿cierto? Sí, así Veo es. la analogía. Okay, muy bien. Bueno, una vez que hicimos esta analogía, dentro de las empresas, así como también hay patologías que afectan a las personas, también hay patologías que afectan a las empresas. Desde luego. Ajá. Uh-huh. Y estas patologías pueden ser, por ejemplo, los huecos que se dan en la comunicación o los conflictos que se dan dentro de las áreas, Uh-huh. la alta rotación de personal, Uh-huh. ajá, todos estos problemas que se van dando dentro de las empresas, esas serían las patologías. ¿Me puedes hablar tú de algunas otras que conozcas? Sí, podríamos dividirlas incluso en dos grandes rubros: patologías que tienen que ver con aspectos duros Uh-huh. o aspectos técnicos, Uh-huh. y patologías que tienen que ver con aspectos blandos, que tú muy bien los relacionaste con lo que son las proteínas, ¿no? La gente. Ajá, y demás. Entonces, desde el punto de vista técnico, podríamos decir que la mayor o de las que más nos encontramos en las empresas, patologías, son pues roles y funciones no claramente definidas. Uh-huh. O procesos también que no están bien definidos. Inclusive hay organizaciones que sus procesos no los tienen documentados, lo Sí, cual ¿es cierto? eso representa pues como una especie de cáncer, si vamos a hablar de patologías, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Porque eso los puede llevar inclusive a tener problemas fuertes. Imagínate cuando hay personas que ya tienen 20, 25 años laborando en una organización, porque las hay, y los procesos no están documentados, no están bien definidos. Se va la persona y se lleva el know-how, se lleva el conocimiento, y eso ha sucedido. Así es que eso puede ser una de las patologías, vamos a decirlo así, más frecuentes y que están del lado de la parte dura. Uh-huh. De la parte blanda, pues tenemos una lista, digamos, no menor. Podemos estar hablando de decisiones, toma de decisiones, Uh-huh. con información que no es veraz, que no es confiable, que no es oportuna, que es incompleta. Las decisiones, imagínate tú cómo se van a generar con información de ese tipo, ¿no? Sí, claro, te va a llevar a tomar una mala decisión. Uh-huh. Exactamente, no bien enfocada. Eso sucede a menudo, y si tú te das cuenta, es la combinación de la parte dura con la parte blanda. Uh-huh. La toma de decisiones cuando no es de una forma colaborativa.
Aquí ya estamos hablando ya de partes suaves, de partes blandas, de parte de habilidades de las personas. Esas decisiones se toman de manera unilateral, creyendo que el directivo que tiene toda la información necesaria, cuando no es así. La parte operativa tiene información del día a día, de lo que está sucediendo, de los problemas que se dan en el lugar en donde se encuentren, en las diferentes áreas donde estén trabajando, en ventas, inventarios, marketing, producción, calidad, en fin. Esa es la comunicación, que va un poquito de la mano con esta falta de colaboración en la toma de decisiones. La comunicación suele ser muy rápida, muy acelerada, una comunicación que no conlleva reflexión, la reflexión necesaria, el tiempo necesario para poder indagar acerca de las causas de los diferentes problemas, claro, o de las necesidades que tienen las personas en las áreas donde trabajan. Es decir, que se queda inconclusa la información porque no están recibiendo esa retroalimentación de la otra persona. Efectivamente, tú bien lo dijiste ahorita, la retroalimentación es muy importante para la comunicación. Si no hay esa retroalimentación, pues la comunicación no lleva esa interacción, y por lo tanto, más que comunicación, es como mero intercambio de información, ¿no? Y eso limita bastante. El trabajo en equipo es otro de las patologías cuando no hay trabajo en equipo, obviamente, que muy a menudo se dan en las organizaciones. No hay, ¿cómo se puede decir? Cada quien trabaja. No hay colaboración. No hay colaboración, cada quien trabaja como para su santo, cada quien para su santo, cada quien quiere cumplir con sus propios objetivos, y pocos, porque sí los hay, se preocupan por cumplir los objetivos de la organización en su conjunto. Es decir, yo soy, llámese gerente, jefe, coordinador o hasta operativo de determinada área, me interesa cumplir mis objetivos, pero también estoy observando los objetivos de la empresa, ¿no? Y me interesa también colaborar. Es que eso es lo importante de cuando trabajas en equipo. Si estamos hablando que el no trabajar en equipo es una de las patologías, exacto, ¿cuál sería tu recomendación para que puedan erradicar estas patologías que se van dando dentro de las empresas? Claro. ¿Y cómo podría ahí el coaching apoyar en esto? Bastante, porque el coaching se enfoca justamente a desarrollar habilidades blandas, ¿sí? Aquellas habilidades técnicas de las que hablamos al principio. Para eso existe otra técnica que bien puede ser el mentoring o la capacitación técnica, en fin. Pero el coaching se enfoca directamente a lo que son habilidades blandas: comunicación, escucha, asertividad, trabajo en equipo, en fin. El coaching puede ser una extraordinaria herramienta para poder primero definir si esa es la patología, para seguir utilizando el mismo lenguaje. Si esa es la patología, si está del lado de las habilidades blandas, entonces ahí sí podemos hacer importantes contribuciones para la organización, para la persona, para los grupos y para la organización. Claro. De hecho, Bruno, nos dicen que hay empresas que están sanas y empresas que están enfermas. Y nos dicen que una empresa sana pues es aquella que hace su planeación y lleva claro. Esa planeación, la ejecuta para producir los proyectos que está deseando. Claro. Y sin embargo, las empresas enfermas son aquellas que están perdidas, que no saben hacia dónde ir, claro. Y que nunca ejecutan sus iniciativas. Cierto. ¿Qué hace esto? Que sus empleados se sientan frustrados. Entonces la empresa se estanca al no recibir. Primero los empleados se sienten frustrados y al mismo tiempo su respuesta pues es de esa desesperación, y ya no pueden aportar esa energía que tenían anteriormente para poder sacar adelante a la empresa o los proyectos que le eran asignados. Sí. Entonces ahora se vuelven menos productivos y por lo tanto las empresas se estancan, y al estancarse pues muchas veces se van a la quiebra. Entonces así como nosotros nos debemos de hacer un chequeo anual, es recomendable que las empresas también se hagan un chequeo para saber cuál es su situación actual y en qué es en lo que pueden trabajar para mejorar. Sí, entonces
¿Tú cómo aplicas ese chequeo? ¿Cómo le harías un chequeo a una empresa para saber cuál es esa situación actual en la que está viviendo? Bueno, tenemos un primer contacto una vez que ya establecimos una relación de mutua ayuda. En ese primer contacto lo que se debe o lo que generalmente hacemos es explorar acerca de sus preocupaciones, sus inquietudes, su problemática, la problemática que desde la perspectiva del empresario está viviendo, cuáles son sus deseos, qué es lo que le gustaría que fuera, contra lo que es, contra lo que ve. ¿Cuál es la situación actual y hacia dónde quiere ir? Exactamente, definir esa situación actual, a dónde quiere ir y cuál es la brecha que existe. Eso lo hacemos a través de una conversación, recomendablemente que sea abierta, sincera, para que no se quede nada por ahí atrás, que sea valioso y que no salga a relucir. Digamos que con esa primer conversación definimos si hay necesidad, generalmente sí sucede, de profundizar sobre algún tema y entonces sí poder pasar a hacer un diagnóstico en sí. Digamos que la primera parte es como una exploración. Siguiendo tu analogía, son todas esas serie de preguntas que el médico te hace en tu primera visita. Si eres alérgico a cierto medicamento. Exactamente, sobre tu familia, sobre los padecimientos que has tenido, cómo los has tratado, en fin. Esa sería el primer contacto. Y después el médico recomienda que se haga un estudio diagnóstico. Igual de esta forma las organizaciones necesitan un diagnóstico y es ahí donde ya se invierten 1, 2 o 3 semanas dependiendo del alcance del diagnóstico y el tamaño de la empresa para poderlo hacer y entonces sí ponerle sobre la mesa cuáles son los resultados de ese diagnóstico, en dónde están sus dolencias, si están más encaminadas a la parte de sus sistemas de trabajo, su parte técnica, vamos a repetirlo, o si están enfocadas a la parte humana. Ok. Y entonces ahí, en ese diagnóstico que tú haces, después del diagnóstico, ¿qué viene? Bueno, pues ya viene, ahora sí, hay un pronóstico, siguiendo la misma analogía, en donde si no haces nada, pues algo no muy bueno va a suceder, ¿no? Porque también existen organizaciones en donde pues les interesa saber qué es lo que les sucede, cuál es el diagnóstico y pues ya hasta ahí se quedan, ¿no? No se toman el medicamento. Exacto, pues, sí, no hay un plan de acción definido, se confían, en fin. Entonces ahí el pronóstico pues obviamente es malo, ¿no? Es negativo. Entonces una vez que pasamos a lo que es después del diagnóstico, perdón, ya me estoy perdiendo en cuanto a la analogía, es el diagnóstico, después sigue el tratamiento. En el tratamiento, bueno, pues es indudable que se requiere una propuesta, un plan de acción claramente definido con actividades, metas, objetivos, entregables, tiempos, recursos con los que se realizaría una intervención y cuáles serían los resultados y cuáles serían los beneficios que esta organización obtendría al haberse implementado este plan de acción, así a grandes rasgos, y luego ya viene pues el resultado, ¿no? Obviamente bueno. ¿Y cuáles serían los beneficios que puede tener una empresa que sí está dispuesta a trabajar en ese diagnóstico que tú le estás entregando? Pues al final, aunque trabajemos partes blandas, todo se traduce a resultados duros. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos hablando de una
un impacto en la rentabilidad de la organización, un impacto en sus indicadores de desempeño que utilizan a nivel organizacional o indicadores del desempeño de las diferentes áreas. Todo esto conlleva ahorros económicos o incremento en los ingresos, ¿no? Si estamos hablando de productividad, pues obviamente con los mismos recursos la organización va a obtener más ganancias. Pero no me queda muy claro, creo que podrías explicarnos un poquito más a detalle cuál sería ese método, esa metodología que tú aplicarías para hacer cambiar el proceso, cambiar a las personas que trabajan dentro de la empresa para que los resultados sean mejores. Bueno, yo hablaría de lo que conozco, de las prácticas de intervención en donde yo he tenido experiencia, que estamos hablando de la parte humana. Ajá. Y de lo que es el coaching, como el coaching es una técnica. Por eso, con el coaching, ¿cómo se lo aplicarías a la persona para que obtenga mejores resultados en la empresa? Sí, a través de esa exploración de la que hablamos, desde ahí se podría... Hay empresarios que ya tienen muy claro cuál es su problemática y te pueden incluso indicar a qué persona, a qué ejecutivo, a qué gerente o supervisor le gustaría que se le aplicara un coaching, porque además ya conoce el significado de la técnica y simplemente te lo solicita. Y tú vas a trabajar directamente con esta persona y digamos que aplicas la metodología y se obtienen los resultados. Esto es cuando el empresario ya tiene claro lo que quiere, pero en el caso de que el empresario no tuviera claro lo que quiere y él te dijera, bueno, yo quiero obtener mejores resultados o mejor rentabilidad en mi empresa, ¿cómo le puedo hacer para que con el personal que yo tengo, obtenga mejores resultados? Claro, sí, definitivamente ahí cuando no hay claridad acerca de cuál es la situación actual, pues el diagnóstico es fundamental. Okay. Sí, un diagnóstico que puede hacerse de pared a pared, en donde se abarcan todos los procesos de la organización, desde la venta hasta la entrega de los productos o servicios al cliente y todo lo que cruza ese A ver, creo que no me estoy explicando. A ver. Por ejemplo, si te dicen, bueno, yo quiero que mis ventas se incrementen en cierto porcentaje, okay, ¿tú qué harías para que la gente que está en ventas obtenga ese resultado que están buscando? Bueno, la combinación perfecta es sistema bien definido y personas alineadas al sistema. Esa es la mejor fórmula que pueda haber. Así es que en ventas tendría que existir un sistema idóneo y las personas bien capacitadas, bien habilitadas. ¿Cómo capacitarías a la persona? Pues la capacitación es, digamos que tiene mucho que ver con las habilidades que se necesitan para vender, exacto, ¿no? Entonces, si estamos en el área de ventas, lo que tenemos que hacer es capacitar a las personas sobre las habilidades que se necesitan para que pueda vender. Claro. Habilidades como pues saber escuchar, saber identificar las necesidades de su cliente, del cliente. Sí, eso es muy importante. Claro, a nivel de conocimiento, pues mínimo que tenga bien dominado cuál su producto o el servicio que va a ofrecer, que pueda explicar cuáles son los beneficios de ese producto o de ese servicio, que sepa en qué momento ya atrapó la inquietud o el interés del cliente y que entonces pueda cerrar su venta y que pueda darle seguimiento a ese cierre de venta y dándole un servicio postventa, en fin, asegurándonos que todos esos pasos que ya están bien estructurados para una venta se vayan dando y que las personas
tengan esa habilidad y esa actitud para seguirlo dando, que no tengan tampoco pues algunos miedos, que temores. Que eso sí lo puedes trabajar con coaching. Exactamente. De hecho, definiendo lo que es el coaching, así en pocas palabras, es poder lograr que el potencial y los recursos que tiene la persona los use. Claro. Recursos que tiene conscientes y los que no tiene conscientes. El coach lo que hace justamente es aflorar y que las personas se den cuenta que esos recursos existen y los tienen, que pueden enfrentar sus miedos, pero que a lo mejor no habían hecho cosas diferentes, y que al hacer cosas diferentes pueden vencer ese miedo. ¿Qué cosas diferentes? No lo sabemos. Depende de cada una de las personas. Claro, de hecho creo que aquí es donde es la clave, donde decimos que a través del coaching podemos lograr esa transformación dentro de la genética de la empresa. ¿Por qué? Porque no es importante, no es necesario que tú tengas la experiencia, por ejemplo, en el área de ventas, o si vas a coachar a un ingeniero, no sé, en electrónica, no es necesario que tú tengas la experiencia que tienen ellos. Lo importante es que tengas la base y conozcas cuál es el comportamiento humano de la persona, y una vez que tú estás haciéndole el tratamiento, pues tú identifiques cuáles son esas creencias que lo limitan para poder dar mejores resultados en su trabajo. Exacto. Ajá, entonces eso es lo que me gusta, es la parte que me gusta del coaching, porque es la parte que me gusta, porque no importa que tú tengas una profesión diferente a la persona que vas a coachear, de todas maneras tienes la habilidad para que con la metodología de preguntas poderosas puedas empoderar a esa persona para que ella dé un rendimiento mucho mayor en su trabajo. Efectivamente. Así es, y ahí es donde decimos que se genera esa transformación dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque el empresario ya tiene a su equipo de trabajo, sin embargo, a veces lo que limita a las personas son precisamente sus creencias limitantes, y es donde entra el coach para desfundamentar esas creencias limitantes y entonces sí sustituirlas por otras creencias potencializadoras que las lleven a obtener los resultados que necesitan para que la empresa tenga mejores resultados. Así es. Bien, esto quiere decir que trabajamos la parte individual para que mejore la parte de equipos, de grupos, y entonces podamos tener un impacto a nivel organizacional. Así es. Y que esos genes se vayan desarrollando y vayan fortaleciendo el cuerpo, las funciones y los sistemas de esa empresa, de esa organización. Así es, y además algo que es bien importante mencionar en este punto, Bruno, es que los genes, igual que nosotros, que se van transmitiendo de padres a hijos, en una organización es lo mismo. Los genes los transmite el empresario o el director y se permea a través de toda la organización. Entonces muchas veces el empresario quiere que su personal sea mejor, pero no se da cuenta que la causa raíz de lo que está pasando, lo que está deteniendo a su empresa, pues es el mismo. Entonces tiene que empezar a trabajar primero con él y después con todo su equipo de trabajo para que obtengan mejores resultados. Es cierto, ahorita que lo mencionas así, nos hemos encontrado en el camino con organizaciones que generación tras generación van siguiendo los mismos patrones, los mismos paradigmas, obteniendo los mismos resultados y queriendo tener resultados diferentes, ¿no? Crecer y desarrollarse. No es posible porque, como tú bien lo dices, se van transmitiendo de padres a hijos, en este caso de jefes a colaboradores, y así se sigue de frente, ¿no? La trayectoria. Y sí, continuamos. Sí, ¿se apagó? ¿No? Es que cada vez que hacemos para... Ok. Ya. Cierto, ¿no? Así es, Bruno. Eso sucede. Muy bien. Interesante la analogía, Mari. Por eso me gustó mucho hacer esa analogía, porque muchas veces no somos conscientes, queremos resultados diferentes dentro de las empresas, pero siempre buscamos las causas fuera de nosotros o fuera de la empresa, cuando debemos de buscarlas primero dentro de nosotros mismos, ver qué estoy haciendo mal yo y que lo pueda corregir para que de ahí empiece a corregir a través de mi equipo de trabajo. Claro. Entonces, por eso quise hacer esta analogía entre la genética de una persona y la genética de una empresa. No, muy interesante, Mari, te felicito. Creo que sí vamos entendiendo esta analogía, y sí, lo que sucede
en la parte orgánica de nuestros cuerpos, es también lo que sucede en la parte organizacional, ¿no? O institucional. Así es. De hecho, nos dicen que una empresa pues tiene vida y todo ser viviente pues debe de regenerarse para poder innovarse. Ajá. Entonces, si la empresa no se renueva, pues nunca va a salir adelante. Entonces, siempre tiene que hacer un alto total para poder hacer un análisis de cuál es su situación que está viviendo en ese momento y qué es lo que puede cambiar para dirigirse de donde está en este momento a donde quiere estar. ¿Por qué? Porque es la única manera de que pueda ser competitiva contra tantas otras empresas, y ese sería como sus genes únicos que la hacen ser diferente. Claro. Bien, pues regresando un poquito al tratamiento, dentro de la parte del tratamiento nos podemos dar cuenta como a veces cuando nos recetan la pastilla, la pastilla no la tomamos en los horarios en los que nos indicaron, se nos olvida, en fin, no le damos la importancia que merece. Esto también sucede en las organizaciones. Cuando ya tienes un plan definido, muchas veces el plan no se cumple por las razones que tú quieras, o no se le da importancia a dicho plan, o no existe alguien que, en el caso del paciente, pues es el médico, ¿no? Que te está diciendo y está atento, o inclusive hasta te puede hacer llamadas telefónicas, oye, dándole seguimiento, ¿no? Al tratamiento, y ya te tomaste tu medicina y cuáles han sido los efectos, en fin. En la organización también debe de existir esa figura, y a veces esa figura no existe. Tú estás buscando quién es esa persona, figura, que esté ahí dándole seguimiento al cumplimiento de los planes, y no está, o cuando está bien definida no se aparece, se esconde, y es como si no existiera. Es como si no existiera, exactamente. Y tú le preguntas y le puedes decir, oye, es importante que te hagas visible, es importante tu participación, y suelen responderte a veces que yo ya di los recursos, yo ya aprobé el proyecto y que se echa a andar, ¿no? Y quieren que los cambios se den como por decreto. Pero es precisamente porque no están haciendo esa colaboración de trabajar en equipo. Exacto. Para que todos aporten. Exacto, ahí a lo mejor vendría muy bien un coaching ejecutivo para el ejecutivo, para esa persona que para esa persona en específico. Claro, algo a lo mejor no está viendo, algo está creyendo, pensando que las cosas se van a dar como él cree, y la verdad es que después de un tiempo tú te das cuenta que no, que el proyecto no fue un éxito, que algo falló. Claro, pero yo creo que lo más importante es que primero el empresario se dé cuenta de lo que está pasando dentro de su organización, para que entonces sí tome acción. Exacto. Ajá, y una vez que ya toma acción, pues es la manera en la que va a poder salir adelante, porque si no es inconsciente de lo que está pasando o lo que está dejando de hacer. Cierto. Así es. Pues mira, ya se extendió la analogía, ya estamos ya está, yo me uní a esa analogía también. Muy bien, no, pues es que además nos lleva de la mano sobre lo que pasa dentro de las organizaciones. Exacto. Ajá, ¿por qué? Porque además, pues como bien decimos, las personas son las claves dentro de la organización, y entonces si queremos hacer que esas empresas cambien, pues primero tenemos que cambiar la mentalidad de las personas que trabajan ahí, y algunas veces se puede cambiar y otras veces es necesario erradicar el mal, y es cuando se dice que se tiene que arrancar de raíz y pues cambiar, hacer un cambio donde desgraciadamente tiene que salir la persona que no está funcionando dentro de la empresa y sustituirla por otra que sí nos pueda dar los resultados que estamos buscando. Claro. Bueno, desafortunadamente hay situaciones en donde no se alcanza todavía a comprender del todo ese mecanismo, ese cambio que tiene que darse en los genes, justamente. Y pensamos que a lo mejor con un parchecito o con una sobadita, ¿sí? Con un masaje. Un masajito y demás, con eso es suficiente, y tus genes pues no ahí siguen, ¿no? Ahí siguen. Entonces son paliativos los que tú aplicas, te sientes bien un rato, pero después te das cuenta que
que no hay cambios importantes, que no se da ese fenómeno del que hablas, que es la transformación, que simplemente se han adaptado, vamos a decirlo así, a los cambios que se van dando, pero una adaptación no es lo mismo que una transformación. No, claro que no, es totalmente diferente. Así es. Y por ejemplo, ¿tú qué le sugieres a la gente para que sí aporte para que se dé esa transformación? Yo creo que si nos manejáramos un poco siendo congruentes con lo que decimos y hacemos, eso ayudaría bastante, porque cuando tú te acercas a algún congreso o conferencia, o cuando tú hablas con los empresarios, con los directivos, todo esto de lo que estamos hablando lo saben perfectamente bien, pero no lo aplican. Sí, la diferencia entre lo que se dice y se hace es enorme. Entonces no es un tema de conocimiento, el conocimiento lo tienen. De hecho, cuando tú osas pararte enfrente de algún ejecutivo y definir algún concepto relacionado con eso, pues te miran así con ojos de pues o sea, ¿dónde está lo nuevo, no? ¿Qué hay de nuevo? Sin embargo, lo nuevo, bueno, ni siquiera es nuevo, lo sabemos, no se aplica. O sea, no se aplica como tal. Hay una incongruencia muy, muy grande. Si reflexionáramos un poco sobre esta incongruencia, a lo mejor si fuéramos más honestos con nosotros mismos, inclusive, yo creo que sí podríamos cambiar nuestra manera de pensar y esas creencias de las que tú hablas, ¿no? Creencias limitantes. ¿Cómo le haces tú cuando estás escuchando a una persona que no está dispuesta a cambiar? Cuando no hay disposición, pues lo que hago es simplemente agradecer la oportunidad que me han brindado para coachearlos y pues hasta ahí, ¿no? Porque si no hay voluntad, si no quieres cambiar... Pero si te están buscando porque sí quieren cambiar, pero okay, no saben cómo hacerlo, ¿tú qué haces? Ok. Eso es muy diferente. El ingrediente esencial es querer tener interés por hacerlo. Y lo que nosotros hacemos entonces es buscar el cómo. Y desde la perspectiva de la propia persona. Sí, el coaching no es ni una asesoría, ni es un mentoring, ni es una capacitación, ni es una terapia, sino es el poder lograr que la persona por sí misma descubra cosas que no ha hecho y que si las hace, cambiarían las cosas, cambiarían sus resultados. ¿Y cómo se hace? Bueno, pues a través de, como ya lo dijiste tú al principio, a través de preguntas poderosas, preguntas que van surgiendo en la propia conversación. ¿Cómo le haces un reencuadre a la persona cuando detectas que tiene alguna creencia limitante? ¿Cómo le haces ese reencuadre para que vea la situación desde otra perspectiva? Bueno, hay varias técnicas. Una de ellas justamente es hacerle creer que tiene enfrente, o hacerla consciente. Hacerla consciente a través de colocarle a una persona que se imagine que existe una persona, persona experta en la vida, que conoce mucho, una persona sabia, y que el coachee, que es la persona que está siendo coacheada, le pregunte a esta persona qué haría en su lugar. Aquí lo que estamos logrando con esto es que ella vea no su perspectiva, sino que vea la perspectiva del sabio, y desde el sabio tenga una respuesta. Pero al final es la misma persona la que está dialogando consigo misma, pero bajo la perspectiva de otra persona imaginaria, ¿no?
Entonces manejar otra posición. Exacto, la sacas de la posición en la que se encuentra y la llevas a una posición superior. Exacto. Muy exacto. bien, muy bien. Sí, esa es una de las técnicas más utilizadas, ¿no? Para Perfecto. revisar alguna otra perspectiva. Perfecto. Muy bien, Bruno. Sí. Estoy aprendiendo de coaching contigo. No, estamos aprendiendo de la misma manera, igual. Muy bien. Ok, y entonces, ¿cuáles serían los beneficios que la empresa pudiera tener después de que tú hayas aplicado un proceso de coaching a sus trabajadores? Bueno, la organización va a estar impactada por mejores resultados. Uh-huh. Si el ejecutivo está en el área de ventas, pues lo que se desea, la organización lo que va a desear es que se incrementen las ventas. Uh-huh. ¿Sí? También en forma paralela, además del incremento en ventas, va a poder observar la organización que dentro del área de ventas, esta persona que fue coacheada va a tener una mejor relación con sus fuerzas de ventas. Se va a poder comunicar de una manera más efectiva, Uh-huh. se va a poder comunicar de una manera más asertiva, y eso va a ayudar a la larga también a tener buenos resultados. Claro, porque el coaching más te ayuda. consistentes. Claro, porque el coaching te ayuda desde cambiar o incrementar tu autoestima. ¿Por qué? Porque te ayuda a empoderarte, a creer más en lo que eres capaz de hacer. Exacto. Y desde ahí empiezas a trabajar y a relacionarte con las demás personas y por lo tanto te vuelves más productivo. Efectivamente, así es. Y así en cada una de las áreas podemos ir revisando cuáles serían los resultados que se darían con el coaching, ¿no? Y además algo muy importante que también le aporta el coaching a los empresarios es tiempo. ¿Por qué? Porque al momento de que están coacheando a su equipo de trabajo, ellos se vuelven más independientes para tomar sus decisiones. ¿Y eso en qué se Exacto. refleja? En el tiempo. Porque entonces si era una persona que estaba dependiendo mucho de su director o de su líder, al momento de ser coacheado y adquirir mayor seguridad, va a poder tomar sus decisiones de manera autónoma. Exacto. Y entonces le va a evitar, o bueno, va a distraer menos a su líder y esto le va a dar tiempo a Claro. esta persona. Claro, muy cierto. Efectivamente. Y también hay otro beneficio, el beneficio que tiene que ver con la persona misma. Y obviamente si los genes, regresando a tu analogía, que son las personas, van teniendo un mejor desarrollo, ya habíamos dicho que pues obviamente la organización o el cuerpo en su conjunto pues va a estar mejor preparado, Uh-huh. más dotado. Claro. Así es que definitivamente está claro que trabajando con las personas, y si es posible, una por una, cosa que suena como como utópico, porque nos hemos encontrado, ¿cómo? O sea, y si son 10,000, 20,000, 70,000, bueno, pero para eso existe pues los líderes, Uh-huh. los supervisores, y todo esto se va trabajando. Hay toda una estructura organizacional. Claro, una cadena, exactamente, ¿no? Uh-huh. Y si todos trabajáramos de esa manera con la idea de que la persona es importante y siendo congruente, es decir, cuando decimos es que el recurso humano es el valor más importante de mi organización, ok, pero si en verdad lo aplicamos, vamos mejorando. Entonces las personas van transformándose, ya habíamos dicho, si se transforman las personas, Se transforma la empresa. si no, pues va a ser más difícil, ¿no? Claro, y sobre todo en una organización donde haya mucha gente, como tú lo acabas de mencionar, pues es importante que a quien coaches sean personas claves de la organización, que estas Claro. van a influir después en sus Exacto. equipos de trabajo. Entonces yo creo que ahí lo ideal sería que las personas que coacharan fueran de los niveles más altos para que después ellas lo fueran permeando hacia abajo. Por supuesto, Uh-huh. así es. Uh-huh. ¿Qué logran también estas personas? Pues mayores posibilidades de ascenso. A veces
cuando tú coacheas a un ejecutivo, le puede llegar el pensamiento de que ¿por qué no? ¿Por qué yo y por qué no los demás? Y pueden forjarse la idea de que pues algo está pasando con ellos, y inclusive que hasta han llegado a explicar que lo sienten como una última oportunidad, y que si no aprovechan esa oportunidad, pues adiós, hasta luego, ¿no? Okay. Y eso, bueno, es algo importante, ¿no? Mira, ahorita acabas de mencionar algo. Por ejemplo, cuando una persona es coachada precisamente como para que dé mejores resultados dentro de su rol que está desempeñando en la empresa, puede ser que en ese proceso la persona detecte que en realidad no quiere estar en esa empresa, o que en realidad no quiere estar en ese puesto, y entonces al irse a otra organización, pues a lo mejor va a ser más feliz. Claro. Y de todas maneras se vuelve más productivo. ¿Por qué? Porque ahora sí está haciendo lo que realmente le gusta. Muchas veces las personas están en las organizaciones pues por necesidad. Sí. Sin embargo, cuando ya reciben un proceso de coaching, pues se dan cuenta que están perdiendo su tiempo y que eso no les causa felicidad, y por eso no son tan productivos. Sin embargo, cuando ya descubren cuál es su misión de vida, es cuando entonces sí se dirigen hacia ella y son más productivos, ya sea en esa empresa o en otra. Claro. Claro. Y eso se deriva a través de estos procesos de coaching, y eso son las historias felices, ¿no? Y es algo muy agradable y muy satisfactorio el poder saber o darte cuenta que tuviste un impacto, ¿no? Un impacto trascendental en la vida de una persona y de la organización también, ¿no? Porque la organización pues no va a tener buenos resultados si existe una persona que no es feliz trabajando para esa organización, ¿no? Claro, de hecho también se recomienda que cuando sean empresas grandes que tienen mucha gente, que tengan sus propios coaches internos. ¿Para qué? Para que ellos sean los que le hagan el coaching a toda la gente que está ahí adentro, ¿no? Exacto. Y entonces al dar este coaching, también esos líderes se benefician. ¿Por qué? Porque cuando tú estás dando coaching, también aprendes de las personas a las que estás coachando. Entonces como que todo se vuelve una amalgama perfecta donde crecen los líderes y crecen los equipos de trabajo, y al mismo tiempo crece la empresa. Así es. Y eso es cuando decimos que se da realmente una transformación en la genética de la empresa. Efectivamente. Pues, ¿qué te parece toda esta analogía, Bruno? Muy interesante, no lo había yo visto bajo esa perspectiva. Y bueno, pues ya a través de ti ya pude verla. Perfecto. Y estoy de acuerdo contigo en lo que sucede. Eso es lo más importante. Pues esperemos que toda esta información que estamos comentando le pueda ser de utilidad pues a las personas que nos están viendo, o que por lo menos les sirva para hacer una reflexión dentro de sus empresas de cómo están trabajando ustedes, ya sea que ustedes sean los empresarios, ya sea que trabajen para otra empresa, pero que hagan ese análisis de si el puesto en el que se encuentran realmente les da felicidad, y si no, para que busquen la manera de realizar lo que realmente les satisface. ¿Por qué? Porque esa va a ser la manera en la que ustedes puedan aportar más hacia las empresas, ya sea ajenas o a las suyas propias. Pues con esto vamos Bonito a hacer. fin. Me encantó el fin. Gracias, hasta luego. Muy bien. ¿Ya lo tenías planeado? Me gustó.